Hola guerreras y guerreros, bienvenidos de nuevo al episodio 2 de nuestra serie gratuita de 6 videos de jabones para pacientes oncológicos. De más está decir que estos jabones son totalmente naturales y todos los pueden usar. Soy Verónica, te acompaño en estos días duros pero triunfantes. Si el episodio 1 de esta colección, donde hablamos sobre el jabón de manteca de karité, aceite de aguacate y niacinamida, fue sobre recuperar tu energía con una fórmula súper hidratante, hoy se trata de darle a tu piel el abrazo que tanto necesita. Haremos un jabón calmante para pieles sensibles e irritadas. En este tutorial súper especial vamos a hablar de un ingrediente mágico para tus jabones, la caléndula. No solo hará que tus jabones sean hermosos, sino que también tengan beneficios increíbles, especialmente para personas que enfrentan tratamientos oncológicos. La radioterapia ha dejado tu piel roja y gritando por alivio. Cada ducha parece una batalla. ¿Te suena? Detente, porque la fórmula 2 está aquí. Nuestro jabón de glicerina calmante para piel sensible e irritada. Esto no es solo jabón, es tu salvavidas natural, lleno de la magia antiinflamatoria de la caléndula, la exfoliación tierna de la harina de arroz y el abrazo protector del aceite de jojoba, más un susurro de manzanilla para esa paz interior, sin parabenos ni fragancias sintéticas, solo calma terapéutica pura. Convierte tu ducha en un santuario de spa. ¿Listos para sentir el alivio? Vamos a sumergirnos. Bienvenidos a la sinfonía de la caléndula, harina de arroz y jojoba, un trío que armoniza para sanar tu piel desde adentro hacia afuera. Estos no son ingredientes al azar, son la orquesta personal de tu piel, compuesta especialmente para guerreros de la radioterapia como tú. Vamos a hablar de un ingrediente que es pura suavidad y cuidado, la harina de arroz. Este tesoro natural es perfecto para mimar la piel sensible durante y después de tratamientos oncológicos. La harina de arroz es como una caricia que elimina suavemente células muertas e impurezas, sin causar ni un poquito de irritación. Para quienes enfrentan tratamientos como quimioterapia o radioterapia, este ingrediente es un sueño. Deja la piel con un brillo tierno que ilumina incluso los días más difíciles. Es el toque perfecto para un jabón que cuida y devuelve la confianza. Los tratamientos oncológicos pueden dejar la piel sensible y enrojecida, pero la harina de arroz está aquí para salvar el día. Cargada de hierro, selenio y niacina, actúa como un bálsamo antiinflamatorio que calma rojeces y fortalece las defensas naturales de la piel. Ideal para esos momentos en que necesitas un cuidado extra suave. ¿Buscas una piel fresca y radiante, incluso en medio de un tratamiento? La harina de arroz es tu aliada. Controla el exceso de grasa y difumina manchas, dejando un resplandor natural que te hace sentir renovada. Para pacientes oncológicos, este ingrediente no solo limpia, sino que transforma tu rutina de cuidado en un momento de amor propio, que merece brillar siempre. El siguiente, el héroe sanador. El aceite de caléndula. Este elixir dorado es antiinflamatorio, aliviando picazón e irritación de la quimio o la radiación. Acelera la cicatrización de heridas y actúa como escudo antimicrobiano natural, reconstruyendo la barrera cutánea sin residuos pesados. Tu piel te lo agradecerá. La caléndula es una planta que suele ser segura, pero antes de usarla, es mejor que hagas una consulta con tu médico, sobre todo si tienes alergias a plantas como las margaritas o cualquier otra de la familia de las asteráceas. Los pacientes oncológicos, especialmente aquellos en radioterapia o quimioterapia, sufren irritaciones cutáneas severas debido al daño de la barrera dérmica. La caléndula en jabones ofrece alivio específico y está respaldado por estudios médicos. Aquí te explico los beneficios principales. Imagina una piel suave, sin ese enrojecimiento molesto que deja la radioterapia. La caléndula es como un abrazo para la piel tratada en zonas como el pecho o la cabeza. Reduce la inflamación y ese brillo incómodo posesión
Estudios científicos han demostrado que productos con caléndula, como los jabones que haremos, pueden disminuir la dermatitis por radiación en un 30 a un 50%. Esto es un alivio real. Cuando la piel está debilitada, como suele pasar durante la quimioterapia, las bacterias pueden ser un problema, pero la caléndula es una superheroína antimicrobiana. Su poder natural protege la piel vulnerable, manteniendo a raya las infecciones. Esto es clave para quienes tienen la piel seca o sensible por los tratamientos. Este ingrediente mantiene la humedad natural de la piel sin usar aceites pesados que puedan irritar. Es como darle un vaso de agua refrescante a tu piel, ayudándola a sanar y a sentirse cómoda día tras día. Perfecto para contrarrestar la sequedad que causan los tratamientos oncológicos. Si alguna vez has sentido esa comezón o ardor que no te deja en paz, la caléndula es tu nueva mejor amiga. Transforma el momento de la ducha en una experiencia relajante y reconfortante. Para pacientes oncológicos, esto no es solo un lujo, es un cambio que mejora la calidad de vida. Menos estrés, más alivio. Si has pasado por una cirugía como una mastectomía o una biopsia, la caléndula acelera la recuperación de estas heridas. Según estudios médicos, promueve tejidos sanos y reduce el tiempo de cicatrización. Imagina un jabón que no solo limpia, sino que también ayuda a sanar tu piel. Ahora les voy a presentar un verdadero rockstar del cuidado de la piel, el aceite de jojoba. Este ingrediente es como un director de orquesta que hace que cada jabón sea una sinfonía de hidratación, calma y fortaleza. Si buscas un jabón que mime la piel sensible y la haga brillar, mira el video hasta el final y prepárate para enamorarte. El aceite de jojoba es un genio que replica el sebo natural de tu piel, hidratando hasta las capas más profundas, sin dejar sensación pesada ni obstruir poros. Para quienes enfrentan tratamientos oncológicos donde la piel puede volverse seca y frágil, este ingrediente es como un abrazo líquido que restaura la suavidad y el confort. Piel irritada o propensa a brotes, el aceite de jojoba entra al rescate. Sus propiedades antiinflamatorias apagan el fuego de la inflamación y ayudan a prevenir esos brotes incómodos. Es un aliado perfecto para mantener la piel tranquila y protegida, especialmente durante quimioterapia o radioterapia, cuando cada pequeño alivio cuenta. Y aquí viene el gran final. El aceite de jojoba impulsa la producción de colágeno, ayudando a reparar y fortalecer la piel dañada por tratamientos. Es como darle a tu piel un superpoder para sanar y lucir más firme, radiante y saludable. Con este ingrediente, tus jabones no solo limpian, sino que transforman la rutina de cuidado en un momento de pura magia. ¿Listos para crear un jabón oncológico que sea una obra maestra? En este video te guío paso a paso para incorporar estos ingredientes en tus jabones artesanales, desde la mezcla perfecta hasta esos toques que harán tus creaciones únicas. Lo tenemos todo listo. Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta colección, especialmente creada para ti, que es pura sinfonía para la piel. Hagamos jabones que cuiden, sanen y hagan brillar a quienes más lo necesitan. No olvides compartir este video. Para la fórmula de 100 gramos necesitas 100 gramos de base de glicerina sin sulfatos o parabenos, 2 gramos de aceite de caléndula, 2 gramos de harina de arroz, 2 gramos de aceite de jojoba, 1 gota de aceite esencial de manzanilla, 1 cucharadita de pétalos de caléndula para decorar. Este paso es opcional. Antes de empezar, te cuento un secreto. A diferencia de otros aceites, el aceite de caléndula no se extrae directamente de la planta, sino que se macera con amor. Los pétalos vibrantes de la caléndula se infusionan en un aceite base, como el de oliva o almendras,
para capturar sus propiedades curativas. Este proceso crea un elixir dorado que calma, regenera y protege la piel sensible, especialmente para quienes enfrentan tratamientos oncológicos. Es como una caricia de la naturaleza en cada gota. Es perfecto para transformar la rutina de higiene en un momento de alivio y cuidado, dando a la piel el amor que merece. Fórmula para macerar el aceite de caléndula. Necesitarás un frasco esterilizado con tapa, pétalos secos de caléndula, aproximadamente 2/3 del volumen de tu frasco, aceite de oliva o aceite de almendras dulces, la cantidad necesaria para cubrir los pétalos de caléndula. Utiliza pétalos secos y limpios, libres de polvo o insectos. Córtalos o pícalos para extraer sus propiedades. Coloca los pétalos de caléndula en un frasco de vidrio limpio y esterilizado. Cubre los pétalos con el aceite de oliva o almendras, asegurándote de que queden completamente sumergidos. No utilices girasol, ya que enrancia rápidamente. Cierra el frasco y guárdalo en un lugar cálido y oscuro durante 4 a 6 semanas, agitando suavemente cada pocos días. Añade una etiqueta que diga macerado de caléndula, la fecha de elaboración y el aceite utilizado. Pasado el tiempo, filtra el aceite con una gasa o filtro de café para separar los pétalos. Tu aceite de caléndula estará listo. Siempre consulta con un médico antes de usar en pieles bajo tratamiento oncológico, especialmente si hay alergias a las asteráceas. Ahora, preparemos la harina de arroz. Este ingrediente es un tesoro para jabones suaves que exfolian, calman y dan un brillo radiante a la piel sensible. Puedes conseguirla en supermercados, pero si no lo consigues, te explico cómo hacerla. Es un ingrediente casero que mima la piel. Necesitarás media taza de arroz blanco o integral. El blanco es más suave para pieles sensibles. El integral aporta más nutrientes. Un molinillo de café, licuadora de alta potencia o procesador de alimentos. Un colador de malla fina o tamiz. Lava y enjuaga el arroz bajo agua fría para eliminar polvo o impurezas. Escúrrelo bien y déjalo secar completamente sobre un paño limpio. Puede tomar unas horas o toda la noche. El arroz debe de estar seco para molerlo correctamente. Luego, muele el arroz. Coloca el arroz seco en tu molinillo, licuadora o procesador. Muele en tandas pequeñas para obtener una textura uniforme. Procesa durante 30 a 60 segundos hasta conseguir un polvo fino. Pasa el polvo por un colador de malla fina para asegurarte de que quede suave como talco. Si quedan partículas grandes, vuelve a molerlas. Almacena con cuidado. Guarda tu harina de arroz en un frasco de vidrio hermético, en un lugar fresco y seco. Úsala dentro de 1 a 2 meses para que esté fresca en tus jabones. Y aquí el paso a paso, como un ritual de amor propio. Pesa la glicerina y utilice blanca, pero puede ser transparente. Con una balanza de precisión, pesa el aceite de aguacate, el aceite de jojoba, el aceite esencial de manzanilla y la harina de arroz. Forma una pasta cremosa.
Derrite la glicerina en el microondas, en intervalos cortos o al baño María. Añade la pasta con los aceites a la glicerina derretida. Revuelve bien y rocía alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Si lo deseas, añade pétalos de caléndula. Puedes añadir una cucharadita por cada 100 gramos de base de jabón como máximo, porque si añades más, puedes tapar las cañerías. Vierte en el molde, rocía alcohol de nuevo y deja enfriar por 3 a 4 horas. Desmolda y envuélvelo en film plástico para que dure. ¡Voilá! Tu jabón calmante listo para la acción. Los beneficios: reduce rojeces al instante, exfolia con ternura y es ideal para piel irritada por radioterapia. Imagina duchas que curan, no que duelen. Y mis tips prácticos para que quede perfecto. Muele la harina de arroz finamente para evitar texturas ásperas. La suavidad es clave. Disuelve la manzanilla en los aceites antes de añadirla para una mezcla uniforme. Úsalo de noche, cuando tu piel pide calma después del día. Consulta siempre a tu médico antes de usar. Prueba esto y siente la diferencia. Tu piel te lo agradecerá. No te pierdas el próximo video de la serie de 6 videos para pacientes oncológicos. Haremos un jabón antibacteriano para piel grasa propensa a infecciones. Y llegamos al final de este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque estoy preparando nuevos videos llenos de inspiración, dedicados especialmente a ustedes, con un toque único de sus países y culturas. No te olvides de darle amor al video, suscríbete, déjame un like y compártelo con esa persona que sabes que lo necesita. Y ojo, si te aparece la opción de hipear, es tu momento de brillar. Hipear es súper importante porque con un clic me ayudas a que este contenido llegue a más personas totalmente gratis. Cada voto es como un empujón para que sigamos creando juntos esta magia. Nos vemos en el próximo tutorial, donde seguiremos creando momentos únicos para el cuerpo y el alma. Hasta pronto.